Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo Rueda de Prensa Sur. Un abrazo enorme a las compañeras, a los compañeros en Norte, Centro y Sudamérica que nos siguen semana a semana a través de esta propuesta comunicacional desde Stentor TV y todos los canales aliados, tanto de televisión como las plataformas comunicacionales radiales o radiofónicas que retransmiten los contenidos de Rueda de Prensa Sur. En la jornada de hoy vamos a estar dialogando, vamos a estar conversando, vamos a estar interactuando con la investigadora, docente, politóloga Luz Dari Rivera. Ella es colombiana, está haciendo vida aquí en Venezuela ya hace más de 10 años y hace 5 años está trabajando en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Profesora, bienvenida. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo bolivariano y de integración nuestroamericana a todos y cada uno de los que, nos acompañan, nos ven a través de los diferentes espacios en que llega este programa. Muchas gracias. ¿Hace cuánto no va a Bogotá, no visita su tierra? Yo creo que hace como año y medio más o menos no voy. ¿Siempre en Venezuela, siempre aquí en San Cristóbal? ¿Ha estado en algunas otras ciudades? Residencia en San Cristóbal, trabajo en la Universidad Bolivariana, ya como tú mencionaste, hace 5 años. He viajado por algunos otros estados en términos de querer conocer, de vivenciar algunas experiencias, también pues por la práctica investigativa que he venido desarrollando, pues he tenido la oportunidad de viajar por algunos estados de Venezuela. Con la profesora Luz Dari vamos a estar hablando sobre los procesos de desarrollo, lo que tiene que ver con la investigación de la extracción de petróleo, por ejemplo, en Colombia, y cómo esto ha venido dinamizando la economía, pero también generando algunas dificultades sociales, en lo que tiene que ver con el involucramiento de las comunidades o no en este proceso de extracción petrolera en Colombia. En un minuto, ¿cómo podríamos sintetizar la situación actual del estado de extracción petrolera en Colombia o el estado de la situación petrolera colombiana? Bueno, sintetizar un tema tan complejo es difícil, pero es necesario partir y ubicarnos en el contexto del sistema de acumulación del capitalismo global. Uh-huh. Es muy importante, ¿por qué? Porque precisamente la extracción de petróleo en el caso colombiano, obedece a una necesidad de la supervivencia de ese modelo de desarrollo. En ese sentido, para el caso colombiano, es un caso que resulta además sui generis porque además de ese proceso de extracción de petróleo, pues se acompaña un conflicto armado sociopolítico que vive el país hace más de 50 años. Entonces, es difícil, sobre todo como tú me dices, sintetizar de alguna manera el problema y el impacto de esa expansión petrolera que ha habido en el país. Eso lo vamos a desarrollar en los próximos bloques con tu anuencia y con el permiso de los usuarios y usuarios. Quizás la pregunta sería ¿por qué investigar sobre este tema? ¿Qué te ha llevado a investigar este tema en particular? Bueno, es un tema bien importante porque el tema del petróleo, como el oro negro, como esa riqueza que se supone que trae el desarrollo para los países, muy al contrario en el caso colombiano, ha traído desigualdad, desequilibrios sociales y una conflictividad que impacta mucho sobre todo lo que tiene que ver con el desplazamiento y el desarraigo de ciertas comunidades y en particular de las comunidades indígenas de sus territorios. Y eso impacta la investigación. Es necesario visibilizar porque de alguna manera también en Colombia hemos venido en un proceso de invisibilización de esta problemática a través de una imagen o un imaginario de una economía muy bien sustentada, de que ya en apariencia no hay petróleo y sin embargo, vemos cómo las transnacionales siguen dentro del país y cómo se siguen implementando desde una perspectiva jurídica y del marco del desarrollo de las políticas públicas, estrategias para que las transnacionales funcionen dentro de diferentes áreas del país. Se han abierto varios frentes. Vamos a ahondar en los mismos en el próximo segmento de la Rueda de Prensa Sur. Volvemos en unos segundos. Yeah.
Volvemos a Rueda de Prensa Sur, volvemos a este diálogo que estamos manteniendo en esta oportunidad con la politóloga, docente, investigadora colombiana Luz Dari Rivera, que está acompañándonos en esta Rueda de Prensa Sur, y se habían abierto varios frentes de análisis para esta entrega comunicacional. Nos interesa mucho conocer cuál ha sido el relacionamiento social, comunitario de las diferentes comunidades, tanto originarias como las afrodescendientes y también las diferentes comunidades en Colombia, con este desarrollo petrolero que se ha venido instalando en Colombia. ¿Han habido participación? ¿Ha habido posibilidad de dialogar con estos emprendimientos? ¿Los emprendimientos son impuestos a las comunidades? ¿Cómo es el proceso? Bien, mira, ese relacionamiento, como tú lo llamas, tiene que ver un poco con ese impacto negativo que ha traído para las comunidades. En tanto, de un lado, que no se les permite la participación. De hecho, los no pocos movimientos de resistencia, en el caso colombiano, precisamente alegan la necesidad de que se les permita participar y definir sobre cómo se desarrollan los proyectos de exploración y explotación petrolera en sus regiones. En el caso de los indígenas es muy particular porque tú sabes que el convenio de la OIT define y determina que son las comunidades indígenas las que deben definir sobre los recursos que existan en sus regiones, en los sectores, en los espacios donde ellos habitan. Pero además, en el caso de que existan recursos, pues también debe haber como un espacio consensuado para definir qué se hace con esos recursos. Eso no ha pasado en Colombia. Y un ejemplo muy específico y muy particular en ese sentido es el caso de los indígenas Uwa, en el departamento del Arauca, particularmente este departamento frontera con Venezuela. En este departamento, hace un poco más de 30 años, se inicia la exploración petrolera en un espacio conocido como el Santuario de la Laguna del Lipa. Ese es un santuario y un espacio muy importante para los indígenas porque era el espacio donde ellos hacían sus ritos, donde presentaban como que, bueno, en el caso de los cristianos, el bautizo de los niños. El Santuario del Lipa era un espacio donde los indígenas presentaban sus hijos al mundo, a la vida. Tenía una cosmovisión, una connotación muy importante para ellos. Cuando llega la compañía petrolera, la Occidental Petroleum, que en ese momento es la que ingresa en estos territorios, impacta negativamente allí porque desplaza a las comunidades indígenas que están allí, se destierran, porque sencillamente el Estado colombiano dice, no, necesitamos este espacio porque se requiere desarrollar este proyecto petrolero aquí porque conseguimos petróleo. Eso devino en que las comunidades generan también, a la par un proceso de resistencia, también un proceso de represión, que se vino, que determinó el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado, ¿qué quiere decir? Que las comunidades indígenas tuvieron que huir de sus territorios, de sus espacios de vida. También tuvo que ver con el copamiento territorial por parte de estas empresas transnacionales, tuvo que ver con la ubicación de espacios que son llamados resguardos indígenas, donde se ubicaron los indígenas. Sencillamente el Estado colombiano vino y dijo, mire, nosotros necesitamos este espacio para explorar el petróleo acá, ustedes se deben ubicar en este otro espacio, sin analizar y sin considerar tan siquiera qué pensaban estas comunidades indígenas, si realmente este espacio serviría para su subsistencia, su sobrevivencia y pues todo el desarrollo de su cultura. ¿Estamos hablando de desplazamiento interno, de migración hacia otros países de estas comunidades indígenas? Mira. ¿O las dos cosas? Las dos cosas. En el tema de la migración es bueno, y ya que tocas este tema, es importante hacer hincapié y diferenciar, ¿sí? La migración como tal deviene en un proceso histórico muy inherente a la naturaleza del ser humano, en la búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevos espacios. En la actualidad pues conocemos, la más común es la migración económica, donde la gente por búsqueda de mejores condiciones de vida, condiciones de trabajo, propuestas o proyectos laborales en otros países, pues migra, ¿sí? Eso se ve como una necesidad,
pero realmente la más compleja es la que tiene que ver con la migración forzada. En la migración forzada, entonces, hablamos de desplazamiento forzado, que es a nivel interno, hablamos de la búsqueda de refugio y hablamos del desplazamiento forzado transfronterizo. ¿Y cuál ha sido la actitud de estas comunidades? ¿Solamente desplazarse, entregar, afrontar esta resistencia y esta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado? ¿O también han habido procesos de demandas ante organismos internacionales para garantizar estos derechos? ¿Han habido experiencias en ese sentido? Mira, Colombia es un caso sui generis para los investigadores. Han habido experiencias de resistencia con una represión importantísima sobre las comunidades en resistencia, tanto para los campesinos como para los indígenas. Han habido movimientos sociales que se han venido desarrollando bajo esa dinámica. Ha habido desplazamiento a nivel interno, es decir, comunidades que se desplazan dentro del mismo departamento, pero también interdepartamental cuando se van hacia otras ciudades, otros departamentos, que es lo que ha venido agrandando también los cordones de miseria a las grandes ciudades, y en un primer momento esa era una gran problemática del desplazamiento forzado en Colombia. Pero más adelante llegó un momento cuando ya tocamos un tema bien complejo, que es la internacionalización del conflicto armado colombiano, donde las comunidades empiezan a direccionarse, o estas comunidades de desplazados que se desplazan 1, 2 y hasta 3 veces de sus territorios de origen, llegando a las zonas de frontera. Allí entonces es cuando se ven como en la necesidad de cruzar la frontera. Al cruzar la frontera, entonces estamos hablando de búsqueda de refugio en algunos casos, y es donde se marcan como los estándares de las cifras de las diferentes ONG internacionales como ACNUR, Servicio Jesuita para los Refugiados, etc. Pero también existe, y está reconocido también ya por ACNUR, el desplazamiento forzado transfronterizo, personas que cruzan la frontera del país, pero no aparecen en ninguna data, por temor, por diferentes causas. En el caso de los indígenas, la situación es diferente, de alguna manera, porque para el indígena no está la concepción de frontera como la tenemos dentro de la cultura occidental. Para los indígenas sencillamente era su territorio ancestral, entonces, y lo vemos en el caso colombo-venezolano, tanto en La Guajira como en Arauca, los indígenas pasan de un lado para otro, cruzan ese límite fronterizo, ese límite territorial, sin mayor complicación, porque ellos dicen, bueno, nosotros no, este es nuestro territorio, este es nuestro espacio, nosotros nos movemos aquí, tenemos allá nuestro cunuco, tenemos allá, aquí es donde nosotros hacemos nuestras prácticas religiosas, y etcétera, etcétera. Entonces, frente a si se ha desarrollado, Colombia ha pasado por todas y cada uno de estos procesos. Estaríamos hablando de que Colombia podría, en este aspecto, podría ser uno claro elemento a definir como el proceso de desarrollo y los procesos de desarrollismo que impactan negativamente sobre la comunidad. ¿Cómo podríamos definir o encajar a Colombia dentro de esta dicotomía? Yo diría que es un proceso de desarrollismo. Siempre se nos vendió bueno, y en particular lo que tiene que ver con la explotación del petróleo, se nos vendió como la panacea, como que con petróleo se ampliarían las vías de comunicación y vamos a tener un mayor desarrollo en términos de edificios, en términos de conformación de ciudades, en los términos que entraría también una discusión muy compleja de lo que significa para el desarrollo dentro del sistema capitalista neoliberal. Esos procesos de acumulación pues implican que tú sencillamente mercantilices todas y cada uno de los ámbitos sociales, de ahí pues está la privatización, entonces la privatización del agua, la privatización de los recursos, etc. De otro lado estaría lo que las comunidades dentro de la posibilidad de participar consideran como desarrollo. Y en eso pues en Colombia también hay una gran avanzada desde los movimientos sociales frente a lo que ellos conciben como desarrollo, qué conciben los indígenas, qué conciben los campesinos, qué conciben los colonos, qué conciben cada uno de los diferentes grupos sociales que existen en el país. Luz Dari,
proponemos para el siguiente bloque ahondar sobre los estudios que se han venido haciendo sobre la vida útil que le quedarían a los yacimientos petroleros en Colombia. Cómo afecta positivo o negativamente la aplicación del sistema llamado fracking, que muchos han hablado de Estados Unidos, pero que es aplicado también en diferentes partes de Latinoamérica, inclusive en Colombia. Con este y otros temas volvemos en unos minutos más para seguir hablando sobre, con la profesora Luz Dari Rivera, sobre el tema de desarrollo petrolero en Colombia y su impacto en los procesos de desplazamiento y migración interna de las poblaciones indígenas, afrocolombianas y la población colombiana en general. Volvemos a Rueda de Prensa Sur. Estamos analizando en esta oportunidad los procesos de extracción petrolera en Colombia con la politóloga, investigadora, docente Luz Dari Rivera, que es colombiana pero está radicada ya hace prácticamente un poco más de 2 lustros aquí en Venezuela, analizando lo que significa este trabajo de explotación petrolera y su relacionamiento con las comunidades, el involucramiento de las mismas, el no involucramiento, las consecuencias que trae el no ir, las necesidades precisamente de la comunidad, pero también los estudios que se han venido difundiendo, que hemos tenido acceso a través de diferentes procesos de investigación, hablan de que la vida útil de las reservas petroleras de Colombia estarían con entre 10 y 20 años de extracción. ¿Cuánto de verdad existe en esto? ¿Qué potencialidad realmente existe para esta circunstancia de extracción petrolera y desarrollo que se propone Colombia? Pero fundamentalmente, ¿qué impactos sociales y ambientales tienen estas prácticas o tendrían estas prácticas? Porque estamos hablando de 20 años con la aplicación de fracking, por ejemplo, en esta extracción petrolera. Bien, mira, en Colombia hace algunos años se decía que no teníamos casi petróleo y que de ahí la necesidad de buscar explorar y se desarrollar una cantidad de proyectos de exploración para más tarde adelantar la explotación petrolera en diferentes regiones del país. Es necesario en este punto considerar que hay unos elementos de tipo convencional para la explotación del petróleo y hay unas estrategias no convencionales para lo mismo. Comúnmente nosotros conocemos la explotación convencional, que bueno, a través de las diferentes maquinarias, pero la no convencional tiene que ver con el fracking. Antes de entrar a este tema, entonces me decías sobre las reservas. Yo tengo un dato aquí, si me permites. Nosotros hablamos de 10.000 millones de barriles de explotación de petróleo para los próximos 20 años. Esta es una cifra que está publicada en el Ministerio de Industria de Colombia, donde más del 50% de las regalías son producto de la explotación petrolera. El problema es, como venimos insistiendo, que esto no llega a las comunidades y esas regalías pues se difunden, se difuminan dentro de toda la proyección de gastos que hay en el país. Hacia la comunidad. No llegan totalmente a las comunidades. Volviendo al tema del fracking, entonces, que refiere a un fracturamiento hidráulico, que es como lo llaman los expertos, que es una técnica no convencional para la explotación del petróleo, donde el uso de esta técnica conlleva a un mayor uso del agua. Entonces, fíjate cómo se relaciona también con el tema y el problema del agua, el problema de las sequías que está viviendo el país en este momento, que para todos es conocido como en zonas como La Guajira, por ejemplo, la gente está muriendo de sed, producto de la sequía. Esta técnica aumenta la porosidad de los yacimientos porque es una manera más agresiva de romper con la estructura de la piedra y todos y cada uno de los minerales que hay en el subsuelo para poder llegar al petróleo. El problema de este tipo de prácticas es los altos niveles de contaminación y, si me permite, vuelvo y pues tengo que tomar estos datos que son muy particulares, el uso de 1.260 productos químicos
para esta práctica. Dentro de estos 1.260 productos químicos, entonces tenemos que 17 son tóxicos, 38 son tóxicos agudos, 8 son cancerígenos, 6 son sospechosos, que no se sabe, no se ha determinado como qué consecuencias podrá traer. 7 son mutágenos y 5 afectan la reproducción humana. Entonces estamos hablando de una práctica realmente genocida, como se está en los últimos años trabajando, ¿no? El tema del ecocidio y el etnocidio a través de estas prácticas de explotación del petróleo. En el caso colombiano, por ejemplo, tenemos en 9 departamentos estas prácticas no convencionales. Tenemos, por ejemplo, Santander y norte de Santander, en este último, valga la pena, frontera con Venezuela, donde funciona la Shell. Tenemos La Guajira, también departamento frontera con Venezuela, donde funciona la Dramon, son transnacionales. Tenemos el departamento del Magdalena, donde funciona la Pacific Rubiales. Recuérdese que la Pacific Rubiales, en el caso colombiano, ha tenido una particularidad en los últimos años y es la migración de los directivos de PDVSA, de la Cuarta República, trabajando e invirtiendo en la Pacific Rubiales. Hay algunos estudios que están realizando desde Canadá en este tema. Tenemos el departamento del Cesar, donde funciona y explota la Exxon y la Drummond. Tenemos el departamento de Boyacá y el departamento de Cundinamarca, donde funciona una compañía Nexer, no es muy conocida. Y tenemos el departamento del Tolima y el Huila, donde funciona la YPF, que es una empresa argentina. Estos son proyectos de práctica fracking no convencional para la explotación del petróleo. Diferentes son los proyectos convencionales que también se desarrollan en 9 departamentos del país, algunos de los cuales pues, son los mismos donde se va a desarrollar el fracking. ¿Cuál es la particularidad aquí? Que ya están aprobadas las concesiones para el desarrollo de esta práctica. Algunos de los estudiosos ya determinan que el fracking, que es un tema que está muy en boga en los últimos años, realmente en el caso colombiano se viene aplicando desde hace 10 años. Y eso es importante pues considerarlo allí en términos de lo que tú hablabas, del impacto ecoambiental que esto repercute en la diferente flora y fauna, como una de las mayores riquezas que también tienen nuestros países de América Latina y muy en particular Colombia. Ahora, profesora, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, investigativo, ¿cuáles son o cuáles podrían ser o cuáles se sugieren que sean las alternativas para involucrar a un diálogo nacional en Colombia? Y ya estaríamos hablando de un diálogo también supranacional, regional, porque están involucrándose cuencas importantes en Venezuela, en Brasil, en el propio Ecuador, en los países que limitan directamente con Colombia, en consecuencia directa con estas prácticas. ¿Han habido acciones de académicos e investigadores para sensibilizar a las autoridades colombianas, para sentar a las comunidades a profundizar el diálogo y marcar pautas concretas de preservación social y ambiental? Sí, han habido muchísimas. En el caso de las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, donde se han desarrollado una cantidad de foros, de congresos, de espacios académicos donde se está discutiendo el tema del ecocidio, donde se está discutiendo el tema de los movimientos en resistencia. El caso de los movimientos sociales, por su parte, también viene desarrollando diferentes acciones, y tú lo comentabas un poco al principio. Es la realización de audiencias populares, la realización de congresos, el Congreso de los Pueblos es un ejemplo de ello, que vienen discutiendo y debatiendo sobre la necesidad de que las comunidades tengan la posibilidad de participar, que las comunidades también se les permita plantear y decir todo lo que tienen que decir al respecto de estas prácticas. Fíjate, por ejemplo, que en el caso colombiano hay concesiones y hay una cantidad de proyectos, muy particularmente en el caso del departamento de Arauca, frontera con Venezuela, donde estamos hablando que se proyecta el 61% del departamento para la exploración y explotación de petróleo. Eso ha significado
desviación de cauces de ríos. Eso ha significado, por ejemplo, que la laguna del Lipa, que te comentaba, que se viene explotando desde hace más de 30 años aproximadamente, hoy día hay una isla artificial en esa isla que tiene proyectada una vía férrea para el transporte del petróleo. Por ejemplo, la contaminación del agua con productos residuales de la industria petrolera. O sea, una cantidad de impactos ecosociales muy, muy impresionantes que si las comunidades no se les permite decir y plantear cuáles serían las alternativas, cuáles serían las soluciones, pues va a ser muy difícil y realmente pues esto estaría relacionado también con el conflicto armado, con la paz, entre otros temas. Entre otros temas que seguramente vamos a tener que volver a invitar a la profesora investigadora para que sigamos ahondando y puntualizando en algunos aspectos centrales, medulares de este proceso, porque es sumamente complejo y sumamente interesante y sumamente necesario ponerlo sobre la mesa. Fundamentalmente cuando se hablan de procesos de integración donde deberían estar en un rango de socialización de estos aspectos para que realmente la integración sea productiva y asertiva entre los intereses nacionales, estadales y también los intereses comunitarios, tanto de las comunidades originarias como de las comunidades tradicionales allí en los diferentes países. Con Rueda de Prensa Sur estamos regresando desde la señal de Vive Andes la semana próxima, desde el canal de YouTube Stentor TV. Cada vez que ustedes lo deseen pueden accesar para chequear esta y cualquier otra de las producciones que hemos venido produciendo, valga la redundancia, para todas y para todos los compañeros y las compañeras de Norte, Centro y Suramérica. A la politóloga Luz Dari Rivera, muchas gracias. Siempre bienvenida en este espacio. Y bueno, agradecer a Jaureguina TV en el municipio de Jauregui y a todas las emisoras aliadas en Norte, Centro y Suramérica que gentilmente toman estos productos comunicacionales para reproducirlos en sus comunidades. Será hasta una próxima oportunidad. Soy un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocí el camino y lo elijo. Soy un culto revelado, de ahí me fijo. Soy un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocí el camino y lo elijo. Soy un culto revelado, de ahí me fijo. Yo hago rap en una banda de fusión que asumió un papel en la guerra de información. De cuarta generación, como la quieran llamar, somos la revolución en producción de canción. Los sábados siempre la